Bueno, mm, normalmente creemos que para sobrevivir en un entorno así súper hostil necesitamos una armadura impenetrable. O sea, imaginamos placas de acero, argumentos afilados. Claro, como una postura inquebrantable para defendernos, ¿no? Exacto. Para defendernos de cualquier ataque. Pero la historia nos demuestra una y otra vez que a veces el arma más poderosa para desarmar a una multitud enfurecida es, pues, exactamente lo opuesto. La vulnerabilidad, o sea, una experiencia compartida. Tal cual. Y con esa idea damos la bienvenida a otra inmersión profunda. Hoy tenemos un análisis a fondo de un material fascinante. Es un plan de estudios y unas lecciones diseñadas para jóvenes que lleva por título Esta es mi historia. Sí, y es un punto de partida excelente, la verdad. Lo que hace que este currículo sea tan cautivador es cómo logra entrelazar narrativas bíblicas históricas con dilemas de la era moderna. Ajá, los he quedado atrapado en la antigüedad. Para nada. Construye un puente, digamos, psicológico y sociológico hacia el presente. Y eso es clave para quienes nos escuchan hoy. Y esa es precisamente nuestra misión en esta inmersión. Vamos a desempacar cómo conceptos antiguos, específicamente la dramática historia del apóstol Pablo, se pueden adaptar hoy. Sí, para motivar a los estudiantes, ¿verdad? Exacto, motivar a los jóvenes a compartir su propia historia. Queremos explorar cómo enfrentar esos retos modernos, la polarización extrema, la cultura de la cancelación, el miedo al rechazo. Que es fuertísimo hoy en día. Totalmente. Y cómo enfrentarlo usando el poder innegable de un testimonio personal. Porque el mundo actual, especialmente para un joven en una escuela o universidad, muchas veces se siente como caminar hacia una turba lista para juzgar. Es una analogía súper precisa. Y para comprender cómo desactivar esa hostilidad moderna, el material nos lleva primero a un escenario histórico de altísima tensión. Pongamos un poco de contexto. Claro. Observamos a Pablo dirigiéndose a Jerusalén. Y, a ver, no es un viaje de placer, no es una gira diplomática ni mucho menos. No, para nada. Él sabe con absoluta certeza que está caminando directo hacia una trampa mortal. Wow. Y la tensión que rodea ese viaje, o sea, leyendo las fuentes, es palpable. Los líderes religiosos en Jerusalén estaban furiosos. Sentían que su herencia cultural y espiritual estaba, pues, bajo una amenaza existencial. Sí, sentían que lo perdían todo. Todo se reducía a un cambio de paradigma radical en la iglesia primitiva, que era la inclusión de los gentiles, es decir, los no judíos. Claro, y Pablo estaba impulsando esta idea revolucionaria. Una idea que se resume súper bien en el concepto de Gálatas 3:28. Ajá, el argumento de que ya no hay judío ni griego. Exacto, que todos son uno. Y eso, pues, les volaba la cabeza, pero de mala manera. Es que si nos detenemos en la psicología detrás de ese enojo, o sea, para los líderes de esa época, borrar esa línea entre judíos y gentiles no era solo un debate teológico, era la destrucción de su identidad tribal. Su base completa. Totalmente. Durante siglos, su supervivencia como pueblo dependió de mantener esos límites estrictos. Entonces, cuando alguien percibe que su identidad central está siendo desmantelada, la respuesta neurológica no es el debate racional. Claro, es el instinto de lucha-huida, pura supervivencia. Exacto. Y Pablo, consciente de este clima tan tóxico o tan explosivo, decide seguir adelante de todos modos. Incluso llevaba, o sea, el texto dice que llevaba una ofrenda económica de los gentiles para los creyentes en Jerusalén. Pero, bueno, sabemos que el dinero no borra prejuicios tan arraigados. Para nada. No sirve de mucho en esos casos. Y aquí ocurre un momento súper dramático. Antes de llegar, Pablo se encuentra con un profeta llamado Ágabo. Y este hombre no se limita a darle un recado o una advertencia verbal. Hace algo loquísimo. El teatro callejero, ¿no? Sí, Ágabo toma el cinturón de Pablo y, literalmente, se ata a sí mismo de pies y manos. Le advierte gráficamente que así terminará el dueño de ese cinturón si pone un pie en Jerusalén. Es una imagen súper aterradora. Totalmente aterradora. Y aún así, Pablo continúa su camino hacia el fuego. A ver, vamos a desempacar esto un poco. Trato de llevar esta imagen al entorno de un estudiante de hoy. A ver, ¿cómo lo ves? Pues pensemos en un joven que sabe perfectamente que si entra a cierto debate en el campus o si decide hablar abiertamente sobre sus convicciones frente a un grupo hostil,
el resultado va a ser el rechazo social. La burla, el aislamiento total, sí, claro. Exacto. Entonces, ante una advertencia tan clara de dolor inminente social, la pregunta es, ¿era Pablo simplemente un temerario con complejo de mártir? ¿O había una estrategia mucho más profunda operando en su mente? Es una gran pregunta. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos que la temeridad ciega, pues no encaja con el perfil de Pablo. Él no era un improvisado. No, para nada. Él entendía algo fundamental sobre la naturaleza del miedo y el propósito. Y el currículo ilustra esto brillantemente trayendo a colación una perspectiva del siglo XX, una reflexión del famoso aviador estadounidense Eddie Rickenbacker. Ah, sí, la cita sobre el valor. Esa misma. Él planteaba que tener valor significa, literalmente, hacer aquello a lo que le tenemos pavor. Él decía que no puede haber verdadero valor a menos que sintamos temor previo. Wow. O sea, eso desmitifica por completo la idea de que los grandes personajes históricos o los jóvenes valientes de hoy no sienten ansiedad, como si fueran robots. Totalmente. Esa es la clave pedagógica aquí. A menudo un estudiante piensa, estoy aterrorizado de hablar, por lo tanto, no soy valiente, así que mejor me quedo callado. Claro, se descalifican a sí mismos. Exacto. Pero la lección de la historia de Pablo es que la valentía obliga, la presencia del miedo. Pablo sentía terror, o sea, su instinto le gritaba que diera media vuelta ante lo del cinturón de Ágabo. Hubiera sido lo más lógico. Pues sí, pero lo que le permitió avanzar fue anclar su decisión en un propósito que consideraba, digamos, superior a su propia comodidad física o social. Caminó hacia la hostilidad, no por falta de miedo, sino por el propósito. Exacto. Consideraba que el mensaje era más importante que su seguridad. ¡Qué fuerte! Y, bueno, las peores pesadillas se hacen realidad casi de inmediato. O sea, una vez en Jerusalén, la chispa enciende la pólvora rapidísimo. Sí, no tardó nada. Ocurre un arresto masivo basado en acusaciones fabricadas. Una turba afirma que Pablo introdujo a un gentil, un hombre llamado Trófimo, al interior del templo, que eso era cruzar una barrera donde la pena era literalmente la muerte. Y lo interesante de la mecánica de las turbas, y esto es muy actual, es que rara vez necesitan hechos comprobados. Claro, no les importaba si era verdad o no. Exacto. La acusación sobre Trófimo funcionó solo como un catalizador para liberar toda esa tensión tribal y el resentimiento acumulado que mencionamos antes. La multitud no estaba castigando una infracción. Estaban intentando erradicar una amenaza a sus creencias. Sí, a su sistema de vida. Y la reacción es salvaje. Arrastran a Pablo y comienzan a golpearlo. Las fuentes describen una paliza brutal que casi termina en asesinato. O sea, solo se frena en el último segundo por la intervención de las autoridades romanas. Que llegan justo a tiempo para sacarlo de ahí. Sí. Y en ese instante, imagínate, ensangrentado, apenas respirando, cuando cualquier ser humano normal estaría rogando que lo escondieran detrás de los guardias, Pablo hace lo impensable. Pide permiso para hablarle a esa misma multitud. A los que lo acababan de casi linchar. Exacto. Y logra obtener el permiso y se pone de pie en las gradas. Y lo que hace a continuación es una clase magistral de psicología de la comunicación. A ver, cuéntame más de eso. Bueno, en un momento de confrontación extrema, el instinto humano normal es contraatacar, argumentar, gritar las leyes, defenderse con lógica. Sacar los datos duros, ¿no? Tal cual. Pero Pablo no hace nada de eso. Él elige contar su historia personal. Relata su propia transformación, de ser Saulo un perseguidor implacable, a ser Pablo. Oye, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque la forma en que estructura esa historia es brillante. No solo suelta los hechos por soltarlos, lee la sala de una manera, magistral. Totalmente. Sabe a quién le habla. Sí, primero se dirige a la multitud en hebreo. Y claro, al escuchar su propia lengua madre, el caos se convierte en un silencio sepulcral. Y luego empieza a soltar nombres. Nombres estratégicos. Muy estratégicos. Menciona a su antiguo mentor, Gamaliel, que era considerado la gloria de la ley. Y habla de Ananías, un hombre con un prestigio intachable entre los judíos. Es que, si traducimos esto a la vida universitaria actual, es como si un estudiante de primer año, rodeado por veteranos furiosos,
De repente toma el micrófono Ajá, y con toda la calma del mundo. y empieza a hablar utilizando la jerga interna del grupo. Y menciona, no sé, a un profesor emérito sumamente querido por todos. Claro. Gana credibilidad en cuestión de segundos. Lo fascinante aquí es la neurociencia y la psicología detrás de por qué esa táctica funciona tan bien. Porque cuando Pablo habla en hebreo y menciona a Gamaliel, está utilizando señales de pertenencia. Les está diciendo soy de los suyos. Exacto, envía un mensaje directo a la amígdala de sus agresores, que es la parte del cerebro que detecta amenazas, y les dice soy parte de su tribu, valoro lo que ustedes valoran. Esto genera algo que en psicología se llama facilidad cognitiva. Reduce las defensas instantáneamente. Instantáneamente. O sea, en lugar de chocar de frente contra su muro de creencias, el tipo encuentra una puerta lateral. Exactamente. Los debates puramente intelectuales suelen desencadenar el efecto contraproducente. Cuando atacas los hechos de alguien, su cerebro lo procesa como un ataque físico y se aferran más a sus ideas. Se cierran por completo. Sí, pero una historia narrativa elude ese sistema del arma. El oyente baja la guardia solo para seguir la trama de la historia. Claro, te enganchas con el cuento. Una experiencia vivida de transformación radical es irrebatible. O sea, se puede discutir una ley sobre el templo, pero no puedes debatir el hecho de que alguien experimentó una luz, una ceguera y un cambio de vida. El relato personal humaniza y genera empatía obligada. Empatía obligada. Me encanta ese término. Es un arma potentísima. Y eso me lleva, a la siguiente gran fase de nuestro análisis. Porque el currículum pone un peso enorme en convencer a los jóvenes de la urgencia de usar esta herramienta. ¿De no quedarse callados? Exacto, de no callar. Porque la tentación constante, especialmente hoy, es pensar, si el debate solo causa problemas, mejor me guardo mi historia y evito el conflicto. Es el camino fácil. Sí, pero el material plantea que el silencio tiene consecuencias trágicas. Y para anclar esta idea, introduce uno de los casos reales modernos más desgarradores, el caso de John Courier. Sí. Es una historia que ilustra de manera brutal, pero brutal, el costo de la apatía y de retener información vital. A ver, para la audiencia que no conoce la historia, el contexto es este. En 1949, John Courier fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato. Años después, el sistema penitenciario le otorga libertad condicional. Sí, y lo envían a trabajar a una granja en Tennessee. Exacto. Pasa el tiempo, casi 2 décadas, y finalmente su sentencia se da por saldada. O sea, legalmente, Courier es un hombre completamente libre. Pero, y aquí ocurre la tragedia burocrática, nadie le avisa. ¿Nunca llega una carta, nada? Nada. Nadie del Estado hace el viaje para decirle, John, ya puedes irte. Y como resultado, Courier continúa trabajando en esa granja, sometido a trabajos forzados durante 10 años más. 10 años, sin esperanza. 10 años. Incluso trabajando gratis después de que el dueño original muriera. Todo porque las personas que conocían la verdad, pues no se tomaron la molestia de decírselo. Y tuvieron que pasar esos 10 largos años para que un oficial finalmente revisara los archivos, viajara a la granja, encontrara a Courier y le pidiera disculpas por no haberle notificado. Es una década entera de vida robada por el simple silencio de otros. ¡Wow! Pero, a ver, te tengo que detener ahí un segundo. Sí, dime. Porque aquí necesito presionar un poco la lógica del material. O sea, entiendo el dramatismo de la historia de Courier, es una negligencia del Estado aterradora, pero, ¿no es un salto argumental demasiado extremo? ¿En qué sentido? Pues comparar a un hombre sometido a 10 años de trabajos forzados literales, sudando bajo el sol, con un estudiante de 19 años que simplemente tiene miedo de hablar de sus valores en la cafetería para que no lo cancelen en redes. O sea, me parece que es forzar un poco la analogía, ¿no? Es una crítica súper válida, claro. A primera vista la escala de sufrimiento parece incomparable. Pero esto plantea una pregunta importante que va a la raíz de cómo entendemos el cautiverio hoy. A ver. El currículo argumenta que las prisiones más restrictivas de la actualidad rara vez tienen barrotes de hierro. O sea, son prisiones emocionales, mentales, espirituales. Ya veo por dónde va. Hay jóvenes caminando por los pasillos universitarios consumidos por la ansiedad, el aislamiento, la falta de propósito o la convicción de que no son dignos de ser amados. Prisiones invisibles, ¿no?
pero súper reales para quien las padece todos los días. Es alguien que presenta evidencia audible y visible de lo que ha visto. Sin dejarse disuadir por las consecuencias. Exacto, sin importar las consecuencias sociales. Si un joven ha encontrado libertad de esa ansiedad o un propósito transformador y decide ocultar esa historia por miedo a la incomodidad de una conversación, Está cometiendo la misma negligencia que los funcionarios con Courier. tal cual. Saber que existe una puerta abierta y no mencionarlo es dejar a otra persona trabajando en su propia granja de desesperanza. O sea, Pablo prefería enfrentar los golpes de una turba antes que ser cómplice de la ignorancia de su gente. Fíjate que esa perspectiva lo cambia todo. Visto desde el ángulo de la salud mental moderna, retener una historia de superación por miedo a verse poco cool frente al grupo es, de hecho, una tragedia silenciosa. Totalmente. Y esto nos empuja hacia el lado más práctico del plan de estudios. Está muy bien animar a la acción, pero me imagino a un estudiante leyendo esto y pensando, a ver, Pablo tuvo una luz cegadora en el camino a Damasco. Escuchó voces del cielo. Yo solo me di cuenta de que mi orgullo arruinaba mis relaciones y cambié. Claro. Sienten que su historia no es suficiente. Exacto. Por eso el currículo dedica su última sección a ayudar a los estudiantes a categorizar su propia transformación, ¿verdad? Sí, y eso es un paso crucial, porque el síndrome del impostor narrativo es muy real. Pensamos que si nuestra historia no tiene explosiones y efectos especiales, no vale la pena contarla. Nadie la va a escuchar. Exacto. Entonces el material se nos suena esto, pidiendo a los jóvenes que identifiquen su experiencia dentro de ciertos arquetipos universales. ¿Cómo cuáles? Menciona, por ejemplo, pasar de una vida infernal, que podría ser una adicción profunda, a una vida de paz. Pero también incluye arquetipos mucho más cotidianos. Más accesibles. Sí, como pasar de la ignorancia a la sabiduría, del orgullo desenfrenado a la humildad genuina, o de ser alguien que pasa desapercibido a alguien que encuentra su valor. Entonces, ¿qué significa todo esto para la aplicación práctica? O sea, al mirar estas categorías, parece que el objetivo es conectar las historias comunes con la misma estructura de las grandes figuras. Sí, darles ese mismo peso. Pero sigo preguntándome, ¿una historia común realmente tiene, digamos, suficiente peso para atravesar el blindaje del cinismo moderno? El análisis del material demuestra que sí, y por una razón contraintuitiva. A ver, sorpréndeme. La efectividad de una historia no radica en su magnitud dramática, sino en el nivel de contraste entre el antes y el después, y sobre todo en su nivel de identificabilidad. ¿Qué tanto se puede reflejar el otro en ti? Exacto. A menudo una historia colosal como lo de la luz divina puede resultar alienante para un oyente moderno. Podrían pensar, bueno, genial para ti, pero a mí nunca me va a pasar algo así. Claro, se ve inalcanzable. Es como una película de Marvel. Tal cual. En cambio, cuando un estudiante relata una microtransformación, cómo su orgullo lo llevó a fracasar en un proyecto, cómo se sintió solo y cómo encontrar una comunidad le enseñó humildad, esa vulnerabilidad apela a una lucha que todos en esa cafetería han sentido. Claro, todos hemos fallado por orgullosos. Exacto. Las historias pequeñas y auténticas cruzan las barreras ideológicas con mucha más eficacia, porque no exigen fe en lo sobrenatural de buenas a primeras. Exigen empatía humana. Así es. Un cambio visible en el carácter, por sutil que sea, es la evidencia irrefutable que desarma el escepticismo. ¡Wow! Es la belleza de lo cotidiano convertido en evidencia. Es increíble cómo este material toma un evento sepultado en el primer siglo y extrae tácticas súper aplicables a los pasillos de una escuela hoy. Sí, invita a cada persona a verse no como un orador que debe ganar un debate, sino como el portador de una llave. Una llave narrativa. Me encanta. Y creo que hemos tejido una red bien compleja de ideas en este análisis. O sea, comenzamos observando la verdadera anatomía del valor frente a la oposición. Con Pablo y la marcha hacia Jerusalén. Exacto. Y con la frase de Rickenbacker. Descubrimos que la valentía no es la ausencia de miedo, sino operar a pesar de él. Luego entendimos la persuasión. Frente a la hostilidad, la mejor defensa no es el contraataque, es el poder desarmante de una historia personal. Que apela a nuestra pertenencia tribal, como vimos con el cerebro. Totalmente. Y luego anclamos esa urgencia narrativa en la memoria de John Courier. Que nos recuerda que callar por evitar incomodidad puede dejar a otros en su propia prisión de ignorancia. Sí.
Ha sido un análisis súper profundo sobre nuestra responsabilidad emocional. Y para cerrar, quiero volver a la imagen inicial. Hablábamos de cómo la vida moderna nos convence de usar una armadura inflexible. Ser invulnerables, ¿no? Sí. Pero lo que esto nos enseña es que la verdadera fuerza está en quitarnos esa armadura. Al exponer la historia real, con miedos y fracasos, logramos infiltrarnos donde el debate jamás entraría. Completamente de acuerdo. Y esto nos deja con un último pensamiento para que la audiencia lo reflexione. Si reconocemos que los debates agresivos construyen muros y nuestras historias de vulnerabilidad los derriban, ¿cuál es esa historia propia que por miedo al rechazo mantenemos bajo llave hoy, dejando quizás a alguien en nuestro círculo atrapado en su propia prisión invisible? Una gran pregunta para llevarnos a casa. Ahí lo dejamos para que lo mediten. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.